Vamos a iniciar entonces con la parte de probabilidad. ¿Verdad? Y de lo que vamos a estudiar en probabilidad va a ser primero la parte de conjuntos. ¿Por qué vamos a estudiar primero la parte de conjuntos? Porque de ahí vamos a hacer el enlace a probabilidad. Y de aquí vamos a hacer el enlace a estadística. ¿De qué manera? En conjuntos vamos a estudiar los conjuntos y sus operaciones. Entonces, conjuntos más operaciones. Y uno de los conjuntos más importantes o el principal es el que vamos a llamar conjunto universo. ¿Sale? El conjunto universo es aquel que tiene todos los elementos de interés, ¿de acuerdo? Todo lo que nos interesa estudiar va a estar dentro del universo, todo lo que no nos va a interesar estudiar, pues va a estar fuera del universo y por lo tanto no le vamos a poner atención. ¿Sale? Dentro de probabilidad nosotros vamos a estudiar fenómenos probabilísticos o aleatorios. ¿Sale? Dentro de estos fenómenos aleatorios, lo que nos interesa es el conjunto de resultados. Ese conjunto de resultados es nuestro universo y lo vamos a llamar espacio muestral, ¿de acuerdo? Entonces, el espacio muestral, perdón, no es el espacio muestral. Ah, ya me confundí. Esta gente. Es el conjunto de resultados se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? ¿Alguien lo estudió? Ah, mira, sí se llama espacio muestral. Bueno, vamos a dejarlo en espacio muestral. En espacio muestral. ¿De acuerdo? Y en estadística, ese espacio muestral viene dado por la población. ¿De acuerdo? Pero no la población por sí misma, sino las observación o una observación de la población, es decir, algún elemento de interés dentro de la población, ¿de acuerdo? Es decir, si nos interesa algún dato cuantitativo o cualitativo de la población. Del universo nosotros vamos a sacar subconjuntos. ¿De acuerdo? Esos subconjuntos son, si consideramos que este es el universo, pues los subconjuntos son cosas que suceden o pequeñas regiones del universo. Entonces, dentro de probabilidad, estos subconjuntos se llaman eventos. ¿De acuerdo? ¿Sale? Alguna parte más pequeña del espacio muestral. Y para estadística, estos eventos se les va a llamar muestras. ¿De acuerdo? ¿Qué nos interesa del universo y sus subconjuntos? Lo que nos va a interesar es el número de elementos. Ese número de elementos lo vamos a llamar cardinalidad, ¿de acuerdo? Que por aquí voy a escribir cardinalidad. ¿Sale? Lo que nos va a interesar es el número de elementos, a lo cual lo voy a llamar cardinalidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué nos interesa la cardinalidad? Porque la probabilidad de que ocurra un evento, la probabilidad de un evento, va a ser, digamos que lo denotamos por la letra N, va a ser la cardinalidad del evento entre la cardinalidad del espacio muestral. ¿De acuerdo? Esa es la probabilidad desde el punto de vista clásico y eso lo vamos a seguir utilizando cuando tengamos un espacio muestral finito. Y de aquí, pues nosotros trasladamos este concepto, ¿sale? A calcular la probabilidad de alguna observación entre la cantidad de elementos dentro de la observación entre la población. ¿De acuerdo?
Y esto que estamos obteniendo, en general le vamos a llamar una estadística. ¿Qué es una estadística? Al final del día es una observación sobre la población. ¿De acuerdo? Esa es la relación que están teniendo y por eso es que los tenemos que estudiar en esta forma. ¿Sale? Profe, Mándeme. ¿puede volverme a repetir de probabilidad de evento? Es que me perdí en qué significaba N. N, la cardinalidad. ¿Cuántos elementos hay? ¿De acuerdo? Ah, gracias. ¿Sale? Mira, voy a borrar esto. La idea es, nosotros tenemos un conjunto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a lanzar un dado. ¿Sale? Si lanzamos un dado tradicional, ¿de acuerdo? Si nosotros lanzamos un dado y nos interesa el resultado, pues el conjunto universo de resultados es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿de acuerdo? Esto es el universo, ¿sale? Entonces, la cardinalidad del universo, pues es simplemente cuántos elementos tiene. Son 6, ¿de acuerdo? Ahora, digamos que a nosotros nos interesa, esto es desde el punto de vista de conjuntos, ¿sale? Desde el punto de vista de probabilidad, tenemos un fenómeno aleatorio, ¿de acuerdo? Y vamos a llamar al fenómeno, lanzar un dado. Entonces, al fenómeno lanzar un dado, ¿sale? Y observar su resultado. Del fenómeno lanzar un dado y observar su resultado, su espacio muestral es esto, que es un universo que contiene estos 6 elementos y cuya cardinalidad es 6. ¿De acuerdo? Digamos que a mí me interesa un evento. ¿Sale? Vamos a llamar al evento A. Caiga un número par. ¿De acuerdo? Bueno. Esto dentro de conjunto se transforma en un subconjunto. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los resultados de lanzar un dado de que caiga par? Son 2, 4 y 6. ¿Estamos? A es un subconjunto del universo. ¿Por qué? Porque todos los elementos de A están contenidos en el universo. Y tiene que ser así porque no hay ningún otro elemento que nos interese, ¿de acuerdo? Es lo único que vamos a observar. Ahora, por otra parte, la cardinalidad del conjunto A, pues es 3, porque 3 resultados son los que nos interesan. Son 2, 4 y 6, ¿de acuerdo? Es 1, 2 y 3. Ay, me sentí como Dora la Exploradora. Ok. Luego entonces, dentro de conjuntos, a nosotros lo que nos va a interesar es ver qué operaciones se pueden hacer con los conjuntos. Una vez que tenemos estos datos de la parte de probabilidad, perdón, de conjuntos, y este valor, en probabilidad nos puede interesar cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado caiga un número par. Y eso es simplemente la cardinalidad del conjunto A entre la cardinalidad del universo. Esto es 3 entre 6 y esto es 1/2 o 0.5. Entonces, ¿por qué están muy ligadas la teoría de conjuntos y la probabilidad? Porque al final del día el conteo de elementos es lo que nos va a permitir identificar probabilidades y las operaciones con conjunto nos ayudan a tener o poder identificar rápidamente los elementos de un conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que estudiar es la parte de, más que la parte de conjuntos, pues cómo contar los elementos de un conjunto. ¿Más o menos? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, pues vamos a borrar. Entonces, por un lado nos interesan los conjuntos y tenemos que hablar un poquito de sus operaciones, las básicas. Primero, lo que es la parte de subconjuntos.
tenemos A y B conjuntos. Entonces, si X que está en B también está en A, entonces B es subconjunto de A. Y esto lo que nos está tratando de decir es que si tenemos dos conjuntos, digamos que este es A y este que está por aquí es B, pues es como que claro que todos los elementos que están en B también están dentro de A porque pues A encierra a todo B. Entonces la notación que escribimos es que B es subconjunto de A. ¿De acuerdo? De aquí, las operaciones básicas que nos interesan. Operaciones. Los que nos interesan son básicamente tres, que son la unión. ¿Sale? El conjunto A unión B es el conjunto de todos los X, tal que X está en A o X está en B. Con que esté en uno de los dos es suficiente. Si está en los dos, qué bueno. Por ejemplo, al escribirlo como diagrama, ¿de acuerdo? Este es el universo, este es A y este es B. La unión es todo lo que está en A o en B. O incluso este pedacito de aquí, ¿sale? Está en ambos. Bueno, pues con mayor razón está en la unión porque está en al menos uno. La siguiente operación es la intersección. A intersección B, ¿de acuerdo? Y es el conjunto de los X tal que X está en A y X está en B, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Nuevamente con un diagramita, si aquí está A y aquí está B, entonces la intersección es lo que está en ambos al mismo tiempo. Es decir, nada más este pedacito, ¿de acuerdo? No nos interesa ni esta parte porque un elemento que esté aquí está en A, pero no está en B. Por lo tanto, no está en la intersección, debe estar en ambos al mismo tiempo. Lo mismo sucede con uno acá. ¿Sale? Ahora bien, ¿qué pasa si tengo los conjuntos y está por acá anda A y por acá anda B? ¿De acuerdo? La intersección de A y B, pues no tiene elementos. ¿Sale? Ahora, por principio, un conjunto es algo que contiene cosas. Y aquí estamos teniendo un conjunto que pues, la intersección es un conjunto, pero este conjunto no contiene elementos. Entonces ahí es cuando se tiene que definir por necesidad algo que se va a llamar conjunto vacío. Y el conjunto vacío es un conjunto que no tiene elementos y se denota por este símbolo. Es medio complicado y de hecho es el antecedente de hablar del cero. Y si recuerdan un poquito, si han escuchado un poquito de historia de las matemáticas, hablar del cero fue muy complicado. En Europa se logró hasta por ahí del siglo XVI, más o menos, empezar a hablar del cero, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo sucede con el vacío. El vacío costó mucho trabajo introducirlo, pero es necesario por las operaciones de conjunto. Por ejemplo, ¿sale? Si A y B, su intersección es vacía, como en este caso, puedo borrar, ¿verdad? Bueno, sí, porque lo ven en el video después. Ja. Si tenemos dos conjuntos donde su intersección es vacía, ¿sale? Es que no sé por qué no me deja borrar todo al mismo tiempo, pero en fin, ya está. Si tenemos dos conjuntos tal que A intersección B es el vacío, se dice que A y B son disjuntos. Y esto lo que significa es que no tienen elementos en común.
Y la última operación básica que estamos interesados es el complemento, ¿de acuerdo? Si tenemos dos conjuntos, perdón, si tenemos un conjunto, digamos que tenemos A, entonces su complemento que se denota por una coma o A complemento con una C, depende de la notación del libro. Yo prefiero la notación de coma. A complemento es el conjunto de todos los X, tal que X esté en el universo, pero X no está en A. ¿De acuerdo? Es decir, todo lo que esté fuera de A, pero que esté siendo considerado en el universo. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí A y aquí está el universo, pues el complemento de A en esta ocasión, pues sería todo esto. ¿Sale? Y esas es básicamente las operaciones básicas con conjuntos. De aquí lo que nos interesa más que identificar cuáles son los resultados de los conjuntos, pues va a ser contar los elementos de los conjuntos, pero era introductoria esta parte. ¿De acuerdo? Se pueden hacer muchas otras cosas con conjuntos. De hecho, hay gente que se especializa en estudiar conjuntos, pero para nosotros más es como que introductorio el asunto. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, entonces todo esto lo pueden encontrar como teoría básica del libro. ¿Sale? Ahí les empieza hablando de mutuamente excluyentes o disjuntos y con eso terminamos esta parte. Y lo que sigue son técnicas de conteo, ¿de acuerdo? Y aquí la parte importante son las reglas. Yo creo que son 3 reglas las importantes que se deben de aprender de sus técnicas de conteo. ¿Sale? La primera es la técnica del producto, es si dos cosas se pueden hacer de manera independiente y cada una se lleva de N1 y N2 formas, entonces el conjunto de operaciones que se pueden ejecutar en conjunto son N1 por N2 formas. ¿De acuerdo? ¿Sale? Por ejemplo, cuando les dicen, tienes una persona con 5 camisas y 4 pantalones. ¿De cuántas maneras diferentes se puede vestir? Y pues uno dice, pues como son 5 camisas y 4 pantalones, se puede vestir de 20 formas diferentes. Y eso es lo que nos dice, ¿de acuerdo? ¿Sale? Hay que tomar en cuenta que camisas y pantalones son cosas distintas, entonces eso es lo que nos permite aplicar la técnica del producto. Se puede hacer para 2 o más cosas, ¿de acuerdo? De hecho, la regla del producto se extiende. Si tuviéramos más objetos, por ejemplo, aparte de pantalones, tuviera 3 sacos y 4 pares de zapatos, entonces el resultado del número de combinaciones que puede hacer es 5 por 4 por 3 por 4. Y eso suena que es mucho. 4 por 4 es 6, 80. Esto es como 240, no estoy seguro. ¿De acuerdo? Ustedes revisan las operaciones porque luego eso no se me da muy bien. Ok. Entonces, si las cosas no tienen mucha relación entre sí, simplemente se utiliza una técnica de multiplicación. ¿Sale? Una permutación es una recombinación de todo parte de un conjunto de objetos. ¿De acuerdo? Y para eso lo que hace es estudiar primero lo que son los factoriales, que es simplemente la multiplicación de todos los números hasta el valor indicado. Es una operación que se hace en enteros. Por ejemplo, 5 factorial, pues es 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y esto es como 120. ¿Sale? Y se define por regla que 0 factorial vale 1, ¿de acuerdo? Al igual que el vacío, el 0 factorial que valga 1 es necesario por las operaciones que van a ocurrir. Y lo que nos pide una permutación, que esta es la operación importante de permutaciones, es lo que dice es
si tú tienes n objetos, ¿de acuerdo? N objetos. Y vas a escoger R de ellos, ¿sale? Elegir R, pero te importa el orden, es decir, quién va primero, quién va después, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Lo que vas a hacer para calcular es hacer una permutación de n objetos, vas a tomar R, y esto va a ser n factorial sobre n menos R factorial, ¿de acuerdo? Lo que aquí nos está tratando de decir en la parte de abajo es que primero haces esta resta y al resultado de esa resta le vas a calcular el factorial. Obviamente n tiene que ser mayor o igual que r, ¿de acuerdo? Y r tiene que ser mayor o igual que 0. No puedes elegir más objetos de los que tienes. Es decir, no puedes elegir 10 personas y tu equipo nada más consta de 5. ¿De acuerdo? ¿Sale? Y no puedes elegir un número de objetos negativo. Entonces, en ese sentido, por eso es que toma este tipo de valores R. Y aquí nos interesa mucho el orden en el que se van a elegir. ¿Por qué? Porque igual uno es, necesitas elegir un presidente y un tesorero y una vocal y alguien que nada más haga bulto, ¿de acuerdo? ¿Sale? Ahí sí te importa el orden porque van a ocupar un puesto específico. Cuando no te importa el orden, ¿de acuerdo? Deja de ser una permutación y entonces estamos hablando de una combinatoria. ¿Sale? Pero ¿dónde anda la combinatoria? Creo que ya la perdí. Acá debe de estar. Ya Permutaciones. la pasó, está un poquito arriba. Bueno, un poquito más abajo. Más arriba, más arriba. Bueno, está bien. Ahorita las buscamos. Mientras, antes de que se me olviden, las permutaciones de objetos en un círculo. Este es muy importante porque son casos muy particulares. Supónganse ustedes que tienen un círculo y van a acomodar una serie de personas alrededor de este círculo. ¿Sale? ¿De cuántas formas se pueden acomodar esas personas alrededor de ese círculo? Pues la fórmula es n menos 1 factorial, si no mal recuerdo. Y eso solamente se encuentra dentro de un círculo. ¿De acuerdo? 10 personas que van a sentarse en una mesa circular, pues sería 10 menos 1, 9 factorial y ya acabar. ¿Sale? Aquí, cuando tenemos permutaciones de objetos en ciertas clases, eh, es importante saber cuántos elementos tenemos de cada una de las clases para poder observarlos. La parte de clases tiene que ver con que nosotros podamos discriminar entre grupos, ¿de acuerdo? Separar entre grupos diferentes. Es decir, nosotros tenemos n objetos, ¿de acuerdo? Tenemos n objetos, n elementos de un conjunto y de ellos, ¿pero por qué puse el factorial? ¿Alguien sabe por qué puse factorial? Yo creo que porque estoy con eso. Tenemos n objetos o n elementos de un conjunto y de ellos se pueden separar en un tipo, en otro tipo y en otro tipo y así, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y nosotros vamos a elegir de ellos, vamos a permutarlos, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es dividir n factorial entre los factoriales de cada una de las clases. ¿De acuerdo? Entonces este conjunto de fórmulas tienen que irlas tomando. Y aquí el número de formas de partir, igual esta fórmula tiene que sacarla. El número de formas de partir un conjunto de objetos en R celdas, es decir, de subdividirlo con n elementos en la primera, en la segunda, en la tercera, pues es lo mismo que la anterior y aquí está la combinatoria. En la permutación, ¿de acuerdo? Nos importa el orden en el que van a ser acomodados, ¿sale? Entonces aquí es n factorial sobre n menos r factorial. En la combinatoria tengo nuevamente n elementos, pero voy a tomar r de ahí, pero no me importa el orden, ¿de acuerdo? ¿Sale?
Como no me importa el orden, entonces aquí va a ser n factorial entre r factorial por n menos r factorial. ¿De acuerdo? Supongámoslo, pongamos un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tienen, no sé, digamos que las chicas tienen un ganado de 10 chicos, ¿de acuerdo? N igual a 10. Y de ahí van a elegir 3 de ellos, ¿de acuerdo? Van a elegir 3 de ellos porque se van a cambiar de casa. Entonces, pues no les importa la manera de elegirlos, simplemente de 10 agarran 3 y punto, ¿no? Porque los van a poner a cargar y sus actividades son indistintas. Entonces ahí sería 10 factorial entre 3 factorial, 10 menos 3 factorial, y esto es 10 factorial, 3 factorial y 7 factorial, ¿de acuerdo? ¿Sale? Ahí les da lo mismo que hagan porque los van a poner a cargar las cosas, ¿de acuerdo? Pero supongamos que sí les interesa tomar 3 de ellos porque ya van a sentar cabeza, ¿de acuerdo? Y van a decir, bueno, pues necesito de mi ganado, voy a elegir a 3 porque con uno me voy a casar, el otro va a ser mi amante y el otro va a ser mi novio. ¿De acuerdo? Ahí sí te interesa el orden. ¿Sale? Entonces, como sí te interesa el orden, entonces, y como van a tener un puesto específico, de lo que estamos hablando es una permutación. Y ahí sería 10 factorial, 10 menos 3 factorial, y esto sería 10 factorial sobre 7 factorial. Esta diferencia de 3 factorial que está dividiendo nos reduce el número de opciones, ¿de acuerdo? ¿Salen? Nos reduce el número de formas. Por eso es importante identificar, pese a que se parecen mucho, cuando estamos hablando de una combinatoria y cuando hablamos de una permutación. ¿Estamos? Ok, más o menos hasta aquí vamos bien. Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué más nos falta? Nos falta la parte de probabilidades, pero vamos a dejarla hasta aquí, hasta técnicas de conteo, ¿de acuerdo? Entonces, nos vemos en unos 20 minutos para que podamos terminen de sacar las notas. Ya vieron cuál es el conjunto de fórmulas que deben de tener. Espero que ya lo hayan sacado. Pero si no, nos vemos en unos 20 minutos para hacer algunos ejemplos de todo esto. ¿De acuerdo?